Buenos días y bienvenidos a este coloquio organizado conjuntamente con SpainSIF, plataforma de referencia en España sobre inversión sostenible, WWF España, ONG reconocida internacionalmente por su trabajo en defensa de la naturaleza, y la organización que represento, Frank Bold, una asociación que trabaja para solucionar desafíos sociales y medioambientales desde una perspectiva legal. En primer lugar, queremos agradecer a los expertos que han aceptado participar en el panel de discusión esta mañana. Contaremos también con un mensaje de apertura por parte de Elena Arberas, de la Dirección General en la Comisión Europea, que se ha encargado de proponer la reforma de la directiva sobre el reporte empresarial en cuestiones de sostenibilidad, y Santiago Durán Domínguez, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC, quien proporcionará un mensaje final sobre los planes de la Unión Europea para desarrollar estándares de reporte corporativo. Más de 250 participantes se han registrado para seguir este evento, que llega una semana después de que la Comisión Europea presentara la propuesta para reformar la Directiva de Información No Financiera. Esta ley estableció los principios y normas en cuanto a la divulgación de datos relevantes sobre los riesgos e impactos que las empresas tienen sobre cuestiones medioambientales, laborales y de derechos humanos, así como de buena gobernanza y anticorrupción. La nueva propuesta sobre la mesa, esta vez bajo el nombre de Corporate Sustainability Reporting Directive, es una de las piezas clave para cumplir con los objetivos marcados en el Pacto Verde Europeo para la construcción de un sistema económico y financiero más justo y sostenible. Asimismo, reformar este marco legal y desarrollar estándares de reporte obligatorios para las empresas es uno de los pilares necesarios para hacer encajar las diferentes medidas puestas en marcha como parte de la Agenda Europea de Finanzas Sostenibles, cuyo objetivo principal es promover la redirección de capital privado y público para apoyar actividades sostenibles. En este sentido, Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, ha repetido en varias ocasiones la necesidad de la Unión Europea de movilizar 500 billones adicionales cada año para alcanzar las metas marcadas en el Pacto Verde. Por lo tanto, el reporte de las empresas no es solamente indispensable para que inversores y actores financieros puedan tomar decisiones informadas, sino que también supone una oportunidad para aumentar la resiliencia de las empresas, incrementar las oportunidades y capacidad de atracción de capital, a la vez que se asegura una mayor transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad. Desde 2018, Frank Bold ha estado coordinando la Alliance for Corporate Transparency, una iniciativa en la que hemos implementado estudios sobre la información y los datos publicados por empresas europeas, así como establecido una plataforma de discusión con empresas líderes en sostenibilidad e inversores responsables. Este proyecto agrupa a las ONGs líderes en cuestiones de transparencia, incluyendo WWF y Sustentia, los cuales participarán hoy en el coloquio. La investigación que presentamos el año pasado sobre los datos publicados por 1000 empresas europeas demostró que la información disponible continuaba sin estar a la altura de las necesidades de inversores y partes interesadas. Los resultados de nuestros estudios muestran cómo los datos publicados por las empresas se centran aún excesivamente en información general sobre políticas y menos en objetivos concretos, los resultados de estas políticas, o en información específica sobre riesgos e impactos y cómo las empresas hacen frente o mitigan estos impactos. El último estudio publicado sobre empresas en el centro, este y sur de Europa, sin embargo, mostró un salto cualitativo en los informes de sostenibilidad de las empresas españolas. Por ejemplo, el 48% de un total de 58 empresas analizadas informaba en detalle sobre su estrategia y políticas en cambio climático, y el 41% incluía objetivos basados en la ciencia. Y el segundo país en este respecto fue Italia, con el 18% de las empresas. Y la mejora, es preocupante ver que la mitad de las empresas en industrias tan críticas como el sector energético seguían sin publicar información relevante sobre estas cuestiones. La transposición de la Directiva en Información No Financiera al ordenamiento jurídico español fue una de las más avanzadas en su momento, y la nueva propuesta sobre la mesa incluye cambios importantes para armonizar estas diferencias en Europa, así como añadir una mayor definición y clarificación en cuanto a las áreas de sostenibilidad y el tipo de información requerido.
Y ya finalmente los planes para desarrollar estándares de reporte obligatorios abordando cuestiones materiales a nivel general y específicas al sector de las empresas son de vital importancia para que los datos sean comparables y relevantes. Hoy tenemos la suerte de contar con Elena Arberas, parte del equipo de la Comisión Europea que se ha encargado de analizar la implementación de la directiva y proponer la nueva reforma como parte de la Agenda de Finanzas Sostenibles. Estoy segura de que los participantes siguiendo este evento están muy interesados en escuchar el resultado de vuestro intenso trabajo estos últimos años y los cambios más importantes propuestos en el nuevo texto publicado justo la semana pasada. Entonces, Elena, te pasamos la palabra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Susana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que voy a entrar directamente a explicar los cambios principales, porque lo que son los motivos para esos cambios y toda la argumentación detrás de esta revisión, Susana lo ha explicado perfectamente. Entonces, primero, quizás antes de meternos de lleno en los cambios más importantes, hablar un poquito en general del proceso legislativo, porque a veces puede ser un poquito confuso. Ahora, la semana pasada, como decía Susana, la Comisión Europea ha propuesto una reforma de esta ley. Entonces, ha propuesto lo que en un futuro, si los colegisladores se ponen de acuerdo, los Estados miembros tendrán que transponer en su ordenamiento jurídico nacional. Entonces, para que nos hagamos una idea, a día de hoy se propone la ley y calculamos, si todo va como la seda, que 2024 sea el primer año en el que se reporte información sobre 2023. Entonces, eso un poco en cuanto al proceso, que sepáis que lo que son las negociaciones entre los parlamentarios y los Estados miembros comenzarán a lo largo de este año. Luego, directamente en cuanto a los aspectos más importantes que se han modificado o que se propone modificar en la directiva, quería comentaros el primero, el muy lógico, que es el ámbito de aplicación personal de la misma. Como decía Susana, en España se fue un pasito más adelante, se bajaron un poquito los thresholds, los niveles de tamaño de las empresas. El segundo año creo que a nivel consolidado también. O sea, hay una serie de criterios que se va un poquito más allá que la directiva europea y lo mismo ha sucedido en otros países. En esta propuesta, lo que la Comisión propone es que se incluyan todas las empresas que sean grandes, de acuerdo a la definición de la Directiva de Contabilidad, y aparte, todas las empresas que coticen en mercados europeos, en mercados regulados, excepto microempresas, también de acuerdo a las definiciones de la Directiva de Contabilidad. Entonces, como este es un tema que suele generar muchas dudas, me voy a meter un poquito más. La Directiva de Contabilidad define grandes empresas como empresas que cumplen 2 de 3 criterios. Balance más de 20 millones, turnover, me vais a perdonar porque es que se me escapan las palabras. Creo que hemos perdido a Elena. Hay una serie. Ahora, Dime. no sé si ha sido mi conexión, justo te había perdido un momento. Ah, vale, pues no sé. ¿Me oís ahora bien? Sí, vale. Bueno, como decía, los criterios de empresa grande se encuentran en la Directiva de Contabilidad y los criterios de microempresa también se encuentran en la Directiva de Contabilidad. Entonces podéis ir a ver todos los detalles para ver en qué casos estarían, si esta propuesta de ley se acepta por los colegisladores, cubiertos por las nuevas normas. Al incluir, ¿lo puedes repetir? No lo hemos oído. Vale, creo que no me han oído. Vale, vuelvo a empezar. Estarían bajo el ámbito de aplicación todas las empresas grandes, de acuerdo a las definiciones de la Directiva de Contabilidad, y todas las empresas cotizadas, excepto microempresas. Y en esta segunda categoría de todas las empresas cotizadas en mercados regulados, se incluyen también empresas no europeas que coticen en nuestra bolsa, por así decirlo. Entonces, esto supone un incremento muy considerable del ámbito de aplicación de la ley actual, de la regulación actual. Y como sabéis, y no voy a entrar en detalles porque Susana ya lo he explicado, todo esto es necesario para que haya esa transparencia en el mercado, para crear esa competencia justa también entre empresas cotizadas y no cotizadas que pueden tener los mismos impactos tanto en la sociedad como en las personas.
y para posibilitar esa canalización de inversiones que pueden ser a través de mercados, pero puede ser a través directamente de private equity o simplemente de préstamos o de cualquier otro medio. Entonces, al final el capital puede venir de distintos sitios y es importante que exista un poco esa transparencia y esa comparabilidad. El segundo ámbito, y muy importante, es en cuanto al contenido de la información. ¿Qué información tiene que estar reportada por las empresas que como venía diciendo Susana, distintos informes muy exhaustivos y muy buenos que se han desarrollado a lo largo de Europa durante estos últimos 2 o 3 años confirman que hay cierta información importante que las empresas deciden o consideran no publicar. Entonces, ejemplos de contenido añadido que se especifica ya en la propuesta de ley serían, por ejemplo, los objetivos y la progresión para alcanzar esos objetivos, cómo la empresa se mueve hacia lo que se haya marcado. Eso se especifica en más detalle. Se especifica también la necesidad de explicar cómo en su estrategia global de la empresa se incluyen elementos relacionados con sostenibilidad, cómo se tienen en cuenta todos estos factores de sostenibilidad en la estrategia corporativa de la empresa. Y en ese aspecto también, por supuesto, se refiere a la resiliencia que pueda tener la empresa para hacer frente a riesgos que puedan aparecer linkados, relacionados con la sostenibilidad y también como, por ejemplo, tiene en cuenta esa estrategia de la empresa, los impactos que pueda tener la empresa en las personas o el medio ambiente. Entonces, aparte de estos, hay otros más que no voy a entrar a enumerar, están en la propuesta de ley, en la modificación del artículo 19A y se especifican varios aspectos que por su relevancia y también en base a la experiencia de ver que las empresas les cuesta fijarse en estos puntos o no se cuesta encontrarlos de manera continuada en distintos reportes, pues se han especificado en el mismo texto de la ley. Pero quizás lo más importante son los famosos estándares o normas de reporting que venía comentando Susana. Pues al fin y al cabo, en la propuesta de la directiva se enumerarán una serie de aspectos que son muy relevantes y que se tienen que incluir en los informes, pero los detalles se van a elaborar de manera paralela a estas negociaciones entre los colegisladores en lo que a nivel europeo, en la jerga europea, se llama el nivel 2 de la ley. Está el nivel 1, que sería la directiva europea, que los Estados miembros tienen que transponer, y luego está el nivel 2, que en este caso esperemos que sean regulaciones, que son de aplicación directa para las empresas. Entonces, ¿con esto qué se consigue? Se consigue que, a pesar de que cada Estado miembro pueda transponer de manera ligeramente distinta la directiva, pues que unos vayan un poco más allá en tema de ámbito de aplicación personal. Por ejemplo, lo que es el nivel 2, estos estándares, estas normas de reporting, serán de directa aplicación para las empresas. Entonces, así aseguramos esa armonización del reporting por parte de las empresas. Entonces, esto creo que Santiago lo va a comentar al final del evento, entonces no me voy a meter mucho en detalle, pero como ya algunos sabréis, EFRAG ya ha desarrollado un par de informes para preparar ese trabajo que efectivamente al final se ha confirmado que se va a desarrollar en paralelo a las negociaciones de la directiva y que el trabajo de normalización de reporting pueda comenzar lo antes posible y pueda estar listo al mismo tiempo en que la ley que se propone, la directiva, entre en aplicación. Entonces, como digo, el objetivo es 2024 cubriendo el año de reporte 2023. Y como digo, para que esto sea posible, estos estándares, estas normas de reporting tienen que desarrollarse en paralelo a la negociación de la ley misma, porque sin la ley obviamente no puede haber ese nivel 2 del que llamamos, ¿vale? Si algunos estáis familiarizados con la taxonomía, es un poco parecido a lo que sucedió entonces. Se desarrollaron todos estos criterios más técnicos en paralelo a la negociación de la ley y entonces pudieron avanzar más rápidamente porque si no habríamos tardado unos cuantos años más. Entonces, esto en cuanto al contenido. El otro tema importante es la digitalización y la auditoría. En cuanto a la digitalización, es muy importante también que la información que se reporte sea explotada de la manera más eficiente posible y que los usuarios de esa información, tanto inversores como organizaciones de la sociedad civil, como agencias de rating, quien sea, pueda acceder a esto más rápidamente.
y más fácilmente. Entonces, en la propuesta de esta directiva, lo que se recoge es la necesidad de que las empresas añadan los famosos tags, las famosas etiquetas a los informes para hacerlos que también sean posibles de ser leídos por máquinas. Entonces, este requisito se incluye ya en esta propuesta de directiva. Estas famosas etiquetas en el lenguaje de IT se llama también taxonomía, para más dificultad y más follón, porque es la misma palabra que la regulación de la taxonomía, pero bueno, se llama esa taxonomía con las distintas etiquetas. Esa taxonomía probablemente será desarrollada también por EFRAG, porque tiene que ir mano a mano con los estándares de reporting. Está claro, tú tienes una información que reportas y luego tienes que asignar etiquetas a las distintas partes. Entonces, la idea es que las empresas tengan esa famosa taxonomía digital, vamos a llamarla, y que tengan que asignar etiquetas a las distintas partes de su informe. Digo que este tema es importante y lo he relacionado o lo he mencionado justo después de los estándares, porque estos estándares, estas normas de reporting son importantes no solo para asegurarnos de que la información que se publica es lo suficientemente relevante, lo suficientemente comparable, sino también para poder facilitar o poder permitir básicamente que haya una digitalización en el informe y también para poder permitir que sea verificable realmente, para poder asegurarnos que el trabajo que realice un auditor o una tercera parte independiente sea más robusto. Pues al fin y al cabo, si tenemos unos estándares de reporting de referencia, todo esto fluye y es mucho más sencillo. También es mucho más sencillo para los supervisores, en el caso de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con las empresas cotizadas, de chequear cómo es ese reporting, si hay unos estándares de reporting de referencia. Entonces, por eso, estos estándares son la pieza central de la propuesta legislativa. Y bueno, como ya se me va acabando el tiempo y creo que ya me he pasado, el último punto también muy importante es el de auditoría. La propuesta legislativa incluye un requisito de verificar el contenido de la información de sostenibilidad por parte del auditor, y efectivamente se comienza con un requisito de auditoría o de verificación limitada. Y la directiva lo que también permite es que los distintos Estados miembros, si ellos lo desean, abran el mercado a otros actores, a otras terceras partes independientes, aparte del auditor, para que realicen este trabajo. Y en ese caso, lo que requiere la directiva a los Estados miembros, porque recordemos que la directiva siempre va dirigida al Estado miembro, que será el que imponga esa ley, el que transponga esa ley en su ordenamiento jurídico nacional. Lo que la directiva también les pide a los Estados miembros es que si deciden abrir el mercado a otras partes, que haya un marco legal, unos requisitos que se apliquen a esas terceras partes, que sean equivalentes a los que se aplican a los auditores en cuanto a tema de expertise, de supervisión, etc. Muy brevemente, mencionar que en la propuesta de revisión, lo que realmente se hace es modificar distintas directivas que ya existen, y entre ellas está la directiva de auditoría e incluso el reglamento de auditoría. Entonces, ahí también, para asegurarnos que el trabajo del auditor es lo suficientemente robusto y que el auditor tiene el expertise y la experiencia necesaria también en áreas de sostenibilidad, igual que se le requiere para áreas de contabilidad y de reporting financiero, también se han introducido una serie de modificaciones. Entonces, por eso, cuando se permite a los Estados miembros en la directiva que abran el mercado a otras terceras partes, se les pide que los requisitos que se impongan en esas terceras partes sean consistentes y equivalentes a los que se imponen a los auditores. Para un futuro, la directiva también prevé la transición automática a verificación razonable si la Comisión adopta estándares de verificación en un futuro próximo. Entonces, la propuesta de esta directiva permite a la Comisión adoptar estándares de verificación, no de reporting, de verificación, de la misma manera que le permite adoptar estándares de reporting, le permite adoptar estándares de verificación, y en el momento en que la Comisión adopte esos estándares de verificación, si los adopta, cuando los adopte, si estos estándares de verificación son sobre verificación razonable, entonces el requisito, la obligación, automáticamente pasa a ser de verificación razonable. Pero, como digo,
Obviamente esa verificación se realizaría de acuerdo a esos estándares y ahí estarían todos los detalles de exactamente cómo debería de suceder esto. Esto está abierto en el momento, no se define quién ayudaría a la comisión en el trabajo técnico de desarrollar esos estándares de verificación, pero queremos que exista esa posibilidad de que la comisión adopte estos estándares porque creemos que ayudaría muchísimo y que mejoraría muchísimo la calidad de esa verificación por parte del auditor o de otra tercera parte independiente. Y con eso lo dejo porque ya me he explayado demasiado, yo creo. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Elena, y por el enorme trabajo realizado hasta la fecha. Pasamos ahora a escuchar qué piensan las diferentes partes interesadas sobre esta reforma, así que pasamos al coloquio con un panel de expertos de primer nivel. Contaremos con la visión de las empresas, el sector financiero, así como la sociedad civil en un debate moderado por Carlos Tornero, especialista en cuestiones ASG y durante muchos años periodista especializado en reporte corporativo y finanzas sostenibles. Así que, Carlos, os dejamos espacio para vuestro debate. Genial, muchas gracias, Susana. Espero que me oigáis, que no haya ningún problema técnico, pero es un placer estar aquí en este coloquio que va de divulgación o de disclosure. Y yo mismo tengo que hacer un disclosure, y es que esta directiva europea es posiblemente la responsable de que yo me haya especializado en temas de ESG, de ASG y de inversión responsable, porque como periodista, como decías, empecé a escribir sobre esta directiva en 2012, porque alguien en Bruselas compartió conmigo un borrador filtrado de la original, de la directiva original, y desde entonces en todos los medios de comunicación en los que he trabajado he cubierto, digamos, los avatares de esta directiva, que han sido muchos, y ahora los cubro como consultor en Brunswick Group, asesorando a empresas y otras organizaciones. El último avatar, como decías, de la directiva es el de su propia reforma, como pieza clave, como decíais, Susana y Elena, del Pacto Verde y de toda la agenda europea de finanzas sostenibles, incluyendo las otras legislaciones, los reglamentos de taxonomía, de divulgación para los propios inversores y de los benchmarks. Y esta directiva proporciona, digamos, el riego sanguíneo, ¿no?, para todos esos proyectos prosperen y para el buen funcionamiento de los mercados de capitales que requieren esa información. Y simplemente un apunte antes de empezar, y es el cambio de nombre de la directiva. Se ha superado la etiqueta de no financiera. Como mucha gente argumentaba, la información no financiera es de hecho muy, muy financiera, pero tal denominación posiblemente representaba la mentalidad de la época, que ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Y esto yo creo que nos lo van a demostrar los 6 ponentes que tenemos hoy. Y nos van a explicar, digamos, el alcance de esta reforma, y aprovecho para introducirlos brevemente e ir al meollo. Están con nosotros, como veis, Antoni Balabriga, director de Global de Negocio Responsable en BBVA, Joaquín Garralda, presidente de SpainSIF, Raquel Suárez, Senior Manager en Forética, Roberto Fernández Albendea, director de Responsabilidad Social Corporativa y Reputación en Iberdrola, Lenis Rivera, técnico en Transición Energética del Programa Clima y Energía de WWF España, y Juanjo Cordero, socio director de Sustentea Innovación Social. Bienvenidos todos, y consciente de que el tiempo va a ser justo, vamos al grano y empezamos con Antoni. Antoni, me gustaría preguntarte sobre el ámbito de aplicación, un aspecto crítico de la directiva y que ha sido objeto de debate por mucho tiempo. ¿Cómo ves la propuesta de la Comisión actualmente? Bueno, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues antes que nada celebrar y felicitar a Frank Bolt, a WWF y a SpainSIF por la jornada y bueno, la verdad es que celebrar la directiva pues publicada la semana pasada. La verdad es que ha sido una muy buena noticia, muy bien valorada desde BBVA. Y bien, entrando directamente en el tema que me comenta sobre el alcance, pues efectivamente, al final vamos a tener una mayor consistencia con esa ambición que en España pues nos anticipamos, de incorporar empresas de un tamaño menor, ¿no?, y que celebramos. Y también, por supuesto, esta idea de incorporar un modelo proporcional, ¿no?, para las pymes, ¿no?, que también valoramos positivamente y que va a ser muy relevante también, ¿no? Dicho esto,
sí que identificamos algunos retos importantes, más allá de los retos propios de todas las compañías que van a tener que reportar pues una información mucho más completa, ¿no? y esa ruta de verificación a futuro, ¿no? 3, básicamente. El primero, el mundo de las pymes. Si bien valoramos positivamente que efectivamente pues, haya que hacer un modelo proporcional y voluntario para las pymes, desde la perspectiva de un banco, hay sectores que son muy sensibles a ciertos riesgos, especialmente riesgos vinculados al cambio climático, y sectores vinculados a un riesgo de transición, que en esos sectores consideramos de que sería posiblemente oportuno tener más información, incluso llegando para las pymes, ¿no? En sectores muy, muy intensivos donde efectivamente pensamos que debería haber un mayor paso, una mayor ambición, ¿no? El segundo gran tema que tenemos como banco es el tema importante de la consistencia con otras regulaciones, ¿no? Pues la verdad es que tenemos, por un lado, una comunicación por parte de la Autoridad Bancaria Europea, que está en consulta, sobre cómo tenemos que reportar los bancos en Pilar 3, y no hay una gran consistencia, la verdad, con la directiva, porque en esa comunicación por parte de la Autoridad Bancaria Europea se dice que hay que reportar también nuestra exposición a pymes en el mundo de la sostenibilidad, utilizando proxies hasta 2024, y a partir de 2024 pues no hay mayor definición. Y bien, eso nos va a generar pues unas dificultades enormes a los bancos, ¿no? A la hora de reportar, y esperamos que consigamos una mayor consistencia. Y el segundo tema también de consistencia y de desafío es precisamente en España concretamente, ¿no? Tenemos que la nueva ley de cambio climático establece que los bancos las entidades financieras tenemos que reportar sobre objetivos de descarbonización en 2023. Pues bien, la verdad es que esa visión de objetivos por parte de los clientes con esta nueva directiva pues no será obligatoria hasta los informes de 2024, con lo cual nos llevará también a hacer un ejercicio más allá de lo que es el reporting obligatorio, y eso va a ser realmente un reto mayúsculo para los bancos. Por lo tanto, bienvenida, pero digamos que pedimos una consistencia mayor, especialmente con otras regulaciones. Gracias. Estupendo, Antonio. Antoni, muy bien explicado. Joaquín, desde el punto de vista de los inversores, como decía Elena, una pieza clave de la directiva son los estándares de reporting. ¿Cuál es el rol que los inversores ven en estos estándares de reporte de sostenibilidad, Joaquín? ¿Se me oye bien ahora? Bien. Bueno, por supuesto, el turno de agradecimientos que nos haya invitado y que hayamos podido coparticipar en este evento que es muy relevante y además muy oportuno. Bien, contestando por ir al grano, a los gestores de inversión, a los asset managers, pues esto les ha provocado mucho problema. Es decir, les está obligando a... Unos están más preparados que otros, como pasa siempre, pero está obligando a pues, aprender taxonomía. Porque antes hablábamos del problema de los conceptos y las palabras, pues han tenido que aprender, unos estaban ya que lo tenían desarrollado, otros no, pero sobre todo es que con el tema de los estándares hay unos que veían más el estándar que podemos decir americano, de SASB y anglosajón, y otros que bueno, pues siguen más el esquema europeo. Entonces, bueno, pues ahí hay algunos aspectos que luego a lo mejor matizamos más, pero el tema de los estándares y las palabras que se utilizan preocupan mucho a los gestores, sobre todo en sectores tan relevantes en los cuales nos podemos encontrar el gas, nuclear, reforestación, que es, bueno, qué tan recogidos están a la hora de tener estándares y que tengan que informar sobre eso y si se consideran verdes o no verdes. Que ese es uno de los problemas, que es el segundo gran reto. Si primero el primer reto es entenderlo y adaptar sus estándares, el segundo gran reto que tienen los gestores es decir, bueno, este producto financiero que tiene una serie de empresas que he tenido que aprender a qué es lo que están haciendo, es 6, es 8, es 9, es decir, les obliga también a decir qué tipo de producto, qué nivel de intensidad para esforzarse por el impacto medioambiental. Entonces, bueno, pues eso es nuevo, no está acabado del todo y entonces pues a veces están haciendo, por así decir, una apuesta si el producto es más exigente, menos exigente y no sabe muy bien qué reflejo va a tener en los inversores finales que son los que compran los productos financieros.
Y yo creo que el tercer gran problema es el supervisor, porque el supervisor también no solo supervisa a las empresas, sino también supervisa a los gestores. Y entonces, claro, ¿qué tipo de exigencias, qué claridad va a tener, qué plazos? Tiene unos plazos muy ajustados. Y bueno, pues eso está todo alrededor del plan de finanzas sostenibles, que es encomiable, pero que tiene muchas dimensiones, y la dimensión de los gestores, desde luego, les ha supuesto un cambio sustancial. Y digo la palabra sustancial porque para ellos no les gustan muchas de las referencias en las directivas, sustancialmente, y bueno, pues algunas que son sin ser blanco o negro, que es lo que les gustaría, pero bueno, tienen que acostumbrarse, y la interpretación de muchas narrativas para decidir si cumple o no cumple, pues la van a tener que hacer. Fantástico, Joaquín. Es decir, que Quería están ahora... en una palabra nada más, que es un tsunami para ellos, aunque la palabra tsunami ya no es conveniente decirla, pero es un tsunami para ellos, y sobre todo para las que no estaban preparadas antes. Ya, sí, sí, sí. Genial, muchas gracias, Joaquín. Trataremos luego más en detalle Sí. el tema de los estándares. Pero, Raquel, me gustaría tener un poco la perspectiva de la jurisdicción española por parte de las empresas, que, como decía Susana, la transposición ya fue bastante avanzada. ¿Cómo ves las expectativas de las empresas españolas frente a esta propuesta nueva de directiva? Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias a los organizadores por esta jornada tan interesante que creo que ya está, vamos, ya tengo tips ya que he sacado de todos los ponentes, los compañeros, y creo que va a ser interesante para todos los que nos están escuchando. En primer lugar, bueno, pues desde luego la ley española fue bastante ambiciosa. Así lo sufrieron las empresas a las que les aplicó en un primer momento, porque muchas de ellas están muy bien preparadas ya, pero otras tuvieron que acelerar sus procesos y sus mecanismos que estaban digamos, todavía en borrador o en diseño, ¿no? Y todos estos sistemas de control interno que, como digo, muchas ya tenían perfectamente implementados y consolidados, pero que otras empresas pues tuvieron que meter ahí el acelerador para desde luego responder con la mayor brevedad, ¿no? y concisión a estos requerimientos de la ley. Desde luego, para mí es uno de los retos, ¿no? que creo que las empresas han tenido que abordar en estos 2 últimos años. Se ha visto también una evolución muy importante y muy positiva, ¿no? Y así lo destaca la CNMV en su informe anual, ¿no? En el que revisa, como sabéis, la información financiera y no financiera. Y esta evolución pues, es positiva porque al final aumenta la transparencia, o está aumentando la transparencia de las empresas, en este caso cotizadas. Y desde luego pues, esta aceleración que se sufrió al principio pues, está dando sus frutos también, yo creo, para muchos stakeholders. Entre ellos es verdad que los inversores cuentan ahora con bastante más información, aunque creo que todavía pues, tenemos eso, que ordenar un poco la casa, ¿no? y también ordenar un poco el discurso y el output, ¿no? O sea, lo que ponemos al final en manos de nuestros stakeholders. Es cierto que ha ayudado también a esta ley, ¿no? Y yo creo que la nueva directiva va a ayudar a ello, a establecer procesos de reporting más efectivos, ¿no? Cada vez, generando pues eso, eficiencias que antes yo creo que estaban, o sea, o que en los sistemas de reporting pues había bastantes ineficiencias, ¿no? En muchos casos porque son muchas áreas involucradas, es muchísima información y desde luego pues es un proceso al que hay que darle tiempo y que tiene que ir evolucionando y como digo, se está viendo, ¿no? Esa evolución. Entonces, quiero poner este punto, yo creo, positivo, ¿no? Y de luz que es importante, porque las empresas han hecho un esfuerzo, desde luego, titánico.
Algunas de las oportunidades que considero que puede dar esta nueva propuesta es que, desde luego, pues, el aumento de la transparencia, creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Tiene que suceder. Es cierto, como comentaba Elena, que es buena esta directiva, ¿no? Y esta propuesta para poner las normas del juego para todos las mismas, ¿no? No solo que las cotizadas pues, tengan unos requerimientos superiores al resto de empresas, estén en ese sentido más ahogadas, sino que desde luego el resto de empresas, aunque no estén pues eso, en un mercado cotizado o no sean, digamos, pues en este primer nivel, pues tienen que estar también reportando, ¿no? Desde luego, y lo comentaremos después también, yo creo, el concepto de doble materialidad, que todavía no ha salido esta palabra, pero que yo creo que vamos a profundizar en ella después, dará un mejor entendimiento de la parte interna y de la parte externa, porque hasta ahora es cierto que las memorias hacen en muchas ocasiones, ¿no? En la información que se pone a disposición es de dentro hacia afuera, y creo que va a venir bien esa parte de fuera hacia adentro, ¿no? De cómo vemos también cuáles son los impactos reales que tiene para mí una serie de situaciones, ¿no? de sistemas sociales y ambientales. Y bueno, no me quiero extender mucho más, que tienen que hablar el resto de mis compañeros. Fantástico. Muchas gracias, Raquel. Y Roberto, bienvenido. Siempre se nos olvida hablar, ¿no? del aspecto de la gobernanza, del ESG, del ASG. Yo a mí me gustaría saber cómo Iberdrola encaja toda esta materia pues eso, de arriba abajo, de integrarlo desde el propio Consejo de Administración. ¿Cómo lo veis y cuál es cómo ves el engarce entre la información financiera y la información de sostenibilidad y la gobernanza, Roberto? Claro, Carlos. Es que además yo creo que los consejos cada vez están teniendo que dedicar incremental tiempo en estos asuntos, ¿no? Empezando por el principio, el gobierno corporativo, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobierno corporativo? De lo que hablamos es de estructuras, de normativas internas o de procedimientos que aseguran la buena gestión de los órganos sociales o de la dirección ejecutiva de la compañía, ¿no? Por tanto, es un elemento de la arquitectura fundamental que, si miramos a los economistas clásicos, tenía como objetivo alinear los intereses de los accionistas con la dirección, ¿no? Pero superando a los economistas clásicos, yo creo que en el siglo XXI vuelve a reemerger una corriente de opinión en la que se supera la visión del único grupo de interés, el clásico, el accionista, y se adopta una visión más multi-stakeholders, donde el interés de las sociedades ya no es solo un interés económico de corto plazo, sino que se entiende un interés social ampliado para generar un valor sostenible, compartido y de largo plazo, ¿no? Y en ese punto es curioso, pero los aspectos de ESG yo creo que podrían ser compartidos por esas dos visiones que son alternativas, ¿no? Porque yo tengo la convicción de que ninguna compañía hoy puede sobrevivir a largo plazo solo mirando el resultado trimestral, el balance y el nivel de solvencia, ¿no? Tienes que atender a cómo estás gestionando tu capital humano, a cómo estás gestionando el conocimiento, la sostenibilidad de tu cadena de proveedores, tu impacto en el medio ambiente, cómo te estás relacionando con las comunidades. Eso hoy es ineludible, ¿no? En el fondo, yo suelo decir que lo que estamos haciendo es reinventar el análisis estratégico. Cuando hace 25 años un analista financiero analizaba una compañía, pues se cogía el balance, la cuenta de resultados y con eso le bastaba. Hoy es insuficiente porque el mundo es mucho más complejo, estamos más interrelacionados y hay que afrontarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde Iberdrola? Bueno, nosotros yo creo que tenemos una trayectoria reconocida desde hace 2 décadas. Empezamos con el asunto del cambio climático. En el 2017 hicimos un movimiento que yo creo que es interesante, y es que incluimos en los estatutos sociales, que es la norma fundacional de la compañía, el concepto de valor compartido y dividendo social, que es abrazar el paradigma de los grupos de interés, ¿no? Y continuamos, un poco después integramos a los objetivos de desarrollo sostenible como un factor relevante que debía ser tenido en cuenta para la determinación de la estrategia de la compañía, y también como una especie de interés social ampliado, ¿no? Nuestra estrategia está encaminada también a contribuir a ese desarrollo sostenible, ¿no? Y este año hemos hecho otra reforma del sistema de gobernanza y sostenibilidad,
donde lo hemos articulado en torno a los 3 ejes ASG. O sea, si entramos en las políticas de Iberdrola, todo está articulado en torno a esos 3 ejes, ¿no? ¿Qué significan esos 3 ejes para nosotros? Bueno, si empezamos por la G, que yo creo que está al final del acrónimo, yo creo que es de donde arranca todo, hay un primer compromiso para adoptar mejores prácticas de gobierno corporativo, para involucrar accionistas en las decisiones, en las codecisiones, maximizar su participación en lo posible y adoptar una posición de escucha activa a intereses legítimos, ¿no? Ese enfoque de multi-stakeholder. Si miramos la E de medio ambiente, pues yo creo que es bien reconocida la opción de Iberdrola y no me quiero extender en este momento, pero por la descarbonización y la transición energética, ¿no? Nosotros apostamos una contribución fortísima a los ODS 7 y 13, que son energía limpia y accesible y lucha contra el cambio climático, y tenemos un plan de inversiones que es conocido por todos y unos objetivos de descarbonización muy, muy ambiciosos, partiendo, ojo, de una situación yo creo que única en una utility que venía de ser una compañía eléctrica integrada con sus instalaciones de gas y carbón a estar en una posición actual por debajo de los 100 gramos, ¿no? Que es un hito. También tenemos un eje de protección de ecosistemas y la S, la social, hacemos una apuesta muy importante por diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades. En Iberdrola hay igualdad salarial, no solo hay igualdad salarial, sino que dependiendo de la zona, pero en consolidado lo podemos demostrar, están los números en el informe y las prácticas lo demuestran. Tenemos un objetivo muy ambicioso de aumentar el peso de las mujeres en los órganos directivos de la sociedad. Ya somos líderes a nivel consejo, pero lo queremos llevar a nivel de cuadros medios y ejecutivos, poniendo un objetivo del 30% en el año 2025, cuando partimos de una compañía donde las mujeres pesan el 23-24%. También tenemos un objetivo muy importante de arrastrar a nuestros proveedores a las mejores prácticas, cuantificando, aspiramos a que un 70% de nuestros proveedores por encima de 1 millón de euros, digamos los más relevantes, tengan políticas y prácticas de sostenibilidad. Entonces, todo eso permea en el modelo de gobierno, permea en la actividad del Consejo. La compañía tiene objetivos medibles, tenemos un plan de desarrollo sostenible con 350 tareas, de las cuales hemos hecho públicos 60 objetivos. Y el Consejo lo atiende a través de una comisión que lleva más de 10 años en la compañía. Antes se llamaba Comisión de Responsabilidad Corporativa, ahora se llama Comisión de Desarrollo Sostenible para alinearla al lenguaje que estamos utilizando. Y es la comisión que persigue todo esto. Se responsabiliza de supervisar el modelo de gobierno, el compliance, los objetivos de desarrollo sostenible, nuestros objetivos de diversidad, etcétera, ¿no? Y es una comisión activa, se reúne, es una comisión que nos incentiva y que nos supervisa y monitoriza. Y doy fe de ello porque yo comparezco unas cuantas veces al año. Muchas gracias, Roberto. Muy, muy claro. Por cierto, Roberto, estaba escuchando muy atentamente. Solo has dicho 3 anglicismos, que es muy difícil en esta conversación. Yo creo que la Real Academia de la Lengua te lo agradece. Pues tengo un buen día. Bueno, Lenis, bienvenida. Tú representas, digamos, a la sociedad civil en este coloquio. Y hay un aspecto muy interesante. El reporte financiero normalmente mira al pasado. Ahora esto, la información sostenible mira hacia el futuro. Le exige a las empresas planes de transición, objetivos de reducción de emisiones. ¿Cómo ves que afecta, cómo afecta esto a las empresas, Lenis? ¿Cómo lo ves? Sí, buenos días. Primero quisiera agradecer a Fran Boll por habernos convocado como parte de la Alianza para la Transparencia Corporativa a coorganizar este evento en conjunto con Expansive, y también a los ponentes y a los espectadores que nos acompañan hoy. Y Carlos, con respecto a tu pregunta, efectivamente la información, voy a usar un anglicismo forward looking, o en este caso la información prospectiva, es fundamental en los temas de sostenibilidad, y en concreto para los temas vinculados al cambio climático. Y en este sentido, la reforma de la directiva incluso ha incluido que los reportes de información contengan datos e información relacionada con el futuro, con los escenarios futuros,
pero también pues esta información relacionada con el pasado. Y en concreto ha incluido un requisito específico para que las empresas informen sobre los planes para garantizar la compatibilidad de los modelos de negocio y de las estrategias con la transición hacia una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Esto es en línea con el Acuerdo de París. Y este es un aspecto que es muy potente, lo consideramos muy importante dentro de la reforma de la directiva, porque nos permite ver en qué medida las empresas y en qué forma las empresas están contribuyendo justamente a alcanzar estos objetivos globales, pero también que son regionales y locales. Y adicionalmente nos permite ver cómo las empresas están contribuyendo a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. Sin embargo, esta reforma de la directiva no está concretando qué información deben aportar a nivel de estándares las empresas con respecto a esta información prospectiva. Y en ese sentido, nosotros nos gustaría poder destacar la importancia de que ese reporte de información tenga en cuenta los escenarios climáticos y fundamentalmente el escenario 1.5, porque justamente en esta década es importante que se establezcan objetivos de reducción de emisiones para aquellas empresas que están más vinculadas a los sectores de mayores emisiones, ambiciosos y justamente vinculados a este objetivo 1.5. Y adicionalmente creemos que estos planes deben contener objetivos concretos, un calendario, pero objetivos que estén vinculados a la ciencia. Y asimismo que las empresas reporten cómo se está haciendo la reducción en los 3 alcances de emisiones, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Entonces creemos que esto en conjunto, no solamente el que se pida que se reporte información forward looking, sino también que se diga cuáles son los indicadores más importantes para poder reportar esta información, pues fortalece la propuesta de la reforma. Y en este sentido es nuestra recomendación. Creemos que cuanto más claridad haya en esto, pues más podemos fortalecer el impacto que en definitiva favorece a todos, favorece a las empresas, favorece a la sociedad y sin duda favorece al planeta, que es donde se desarrolla toda la actividad de la sociedad y de la economía. Muchas gracias, Liz. Muy interesante, además, porque son también los inversores los que están pidiendo estos planes de transición, ¿verdad? En España tenemos el antecedente de AENA, ¿no? Con la campaña del Say on Climate de Chris Hohn, el activist investor de aquí, de Reino Unido. Juanjo, me gustaría preguntarte, Juanjo, Sustentia ha estado en la brecha, vamos, junto con Fran Boll, de analizar dónde había problemas en esta normativa. Me gustaría preguntarte un poco sobre las cuestiones sociales y de básicamente el due diligence, perdón por el anglicismo de nuevo, el due diligence de las cadenas de valor en cuanto a aspectos medioambientales y de derechos humanos. Esto encaja en la directiva, encaja con otros proyectos de la Comisión Europea. ¿Cómo ves esto aplicándose en España, Juanjo? Hola Carlos, muchas gracias. Bueno, saludar a todos y también agradecer la invitación a participar en este evento. Bueno, a ver, lo que se ve ahora mismo es que hay sobre todo la información que tiene que ver con debida diligencia en derechos humanos, digamos que la brecha más importante está en la identificación de riesgos, ¿no? La información que se aporta al respecto. Y este es el punto de partida. En la lógica de los principios rectores, cuando se habla de debida diligencia, de due diligence, todo parte de conocer cuáles son los riesgos que puede estar de infringir derechos humanos que puede tener una empresa por sus operaciones, y a partir de ahí, de conocer cuáles son esos riesgos, se establecen los compromisos, se establecen objetivos, metas, acciones y se explican cuáles han sido los resultados. Esa es un poco la lógica. Entonces, pero todo parte de conocer los riesgos. Entonces, problema que si no hay una buena información sobre cuáles son esos riesgos, es muy difícil evaluar hasta qué punto una empresa realmente está
por la información que facilita, digamos, está gestionando adecuadamente tales riesgos, ¿no? En España, ¿qué ocurre? Pues hemos visto que prácticamente todas las empresas ya a día de hoy se comprometen con el respeto a los derechos humanos, pero solo un 18% aportan algún grado de detalle sobre riesgos, ¿no? Esto al final lleva a que los propios compromisos son muy vagos porque no se centran en los riesgos específicos de esa empresa, y en general la información del reporte pues le falta materialidad. O sea, hay mucha información porque se siguen estándares que abordan muchos temas, pero no aquellos más relevantes, ¿no?, por los riesgos que tiene. Sí vemos un incremento en la información referida a procesos de debida diligencia en las empresas en los últimos años, pero es una información que tiene que ver con la descripción de esos procesos, que está muy bien. Y entonces, formalmente se habla de políticas, se habla de procedimientos de selección de proveedores, evaluaciones, auditorías, procesos de formación en derechos humanos, canales de denuncia. Incluso en algún momento también se explica cómo se han identificado riesgos en derechos humanos. Es decir, esa parte está aumentando. Quizá no llegue ni a la mitad de las empresas, pero sí. Pero el problema, ¿cuál es? Que no se aportan el resultado de esos ejercicios de identificación de riesgos. Lo que se aporta son un resumen muy general que realmente hace muy difícil valorar lo que decía, ¿no?, hasta qué punto esa empresa está gestionando esos riesgos. Entonces, aquí, digamos, lo que se plantea es algo así como un vértigo de la transparencia. Hay empresas que sí tienen esa información porque sí han llevado a cabo procesos de debida diligencia exhaustivos, pero a la hora de informar sobre el resultado dan un paso atrás y presentan, digamos, riesgos muy poco detallados, ¿vale? Información, bueno, normalmente no tiene un enfoque, o sea, un foco geográfico, con lo cual empresas que están en muchos países, pues eso le quita realmente valor a entender dónde están los riesgos o en qué procesos. También falta mucha información sobre riesgos en subcontratistas, en proveedores, y esto en cadenas de valor que están muy deslocalizadas y externalizadas, pues también es un problema, ¿no? Se presentan en muchos casos, a ver, hay de todo, evidentemente, pero en muchos casos se presentan información de riesgos como ya muy estereotipados, ¿no? Información, y entonces son muy generales y aportan poco detalle, poco para entender cuáles son los riesgos realmente. Por ejemplo, últimamente se habla mucho de riesgos en derechos humanos por el uso de algoritmos. Hay muchos riesgos también referidos a clientes que pueden tener, no únicamente empleados y proveedores, ¿no? Entonces, digamos, ahí falta un ejercicio en la información que se publica de que la información sea mucho más detallada, ¿vale? En conclusión, yo creo que realmente a día de hoy un analista que quiera valorar hasta qué punto se gestiona adecuadamente los riesgos en derechos humanos con la información que se publica en un porcentaje amplísimo de las empresas es muy difícil, ¿no? Yeah. Muy interesante, Juanjo. Además, esto va a estar, digamos, va a ser noticia dentro de poco, me imagino, cuando la Comisión publique su proyecto de directiva, ¿no?, en due diligence, estos temas. Así que muy relevante. Y me gustaría, ya que os hemos escuchado ya a todos las posturas iniciales, quizá podríamos entrar en una ronda de, digamos, de seguimiento, y me gustaría preguntarle a Antoni, porque los bancos tienen una posición bastante complicada, ¿no?, en esta cadena de valor también entre sus clientes y su propio reporting. Antoni, ¿cómo veis todas estas cuestiones? ¿Qué necesitáis de que los clientes qué necesitáis ver en el reporte de vuestros propios clientes para vosotros poder reportar adecuadamente? Bien, pues la verdad es que en los últimos 2 años y con esta directiva y con todo lo que está viendo desde la Comisión, empujando pues, el plan de acción de
finanzas sostenibles, hay un cambio importante en cuanto a que la presión va a ser no solo del mundo inversor, sino que los propios bancos vamos a tener la necesidad, y tenemos la necesidad ya, ¿no?, de tener mejor información sobre nuestros clientes y, por lo tanto, esa idea de que yo, como no tengo inversores y soy una compañía determinada, pues me va a afectar menos estos temas, pues la verdad es que los bancos van a jugar un rol fundamental para, yo digo, universalizar, ¿no?, la sostenibilidad en las empresas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos información por 3 motivos, básicamente, por 3 razones, ¿no? La primera, porque, como se apuntaba ahora, necesitamos gestionar los riesgos, ¿no?, nuestros riesgos, y nuestros riesgos dependen en gran medida de los riesgos de nuestros clientes, riesgos ambientales, climáticos, pero también riesgos de carácter social. Entonces, necesitamos más información para poder gestionar nuestros riesgos. Necesitamos mayor información para también asegurar que tenemos ese impacto positivo en la sociedad, ¿no?, y en el medio ambiente, ¿no?, y esa idea de la doble materialidad que introduce la Comisión y que me parece muy acertada, lógicamente, pues efectivamente tenemos que tener información en nuestros clientes para ver hasta qué punto, ¿no?, a través de nuestros impactos indirectos, contribuimos a esos objetivos de impacto que nos fijamos, ¿no?, dentro del marco de los ODS, ¿no? Y el tercero es que necesitamos información para reportar, porque nosotros tenemos también, evidentemente, que reportar en esta directiva, pero es que además tenemos que reportar a través de, evidentemente, como todas las compañías que van a ser afectadas por el artículo 8 de la nueva regulación de finanzas sostenibles, pero también por la Ley de Cambio Climático o por la Autoridad Bancaria Europea, ¿no?, a nuestros supervisores, ¿no? Por lo tanto, hay estas 3 razones por las que necesitamos mayor información por parte de nuestros clientes, que sea comparable. Celebramos que se impulsar un estándar que reúna un poco toda esta visión y que FRAC lo lidere. Esperamos que se coordine al máximo con las iniciativas más de carácter global, como se está impulsando a través del IFRS Foundation, ¿no? Y en concreto, en los ámbitos climáticos, en el ámbito de derechos humanos, pues la verdad es que necesitamos información y la necesitamos de forma urgente, ¿no? En cuanto a clima, porque muchos bancos, y en el caso concreto nuestro, nos hemos comprometido al Acuerdo de París y recientemente incluso hemos anunciado ya que nos vamos a comprometer con el escenario de 2050 net zero, que es llegar a 1,5 grados, ¿no?, limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Y eso pues implica utilizar escenarios más exigentes, escenarios evidentemente basados en la ciencia, y necesitamos información de nuestros clientes, no solo de lo que son sus resultados hoy, sino sobre todo su visión prospectiva y a futuro, ¿no?, sus objetivos intermedios y sus planes de descarbonización, ¿no? Ese es un poco el gran desafío que, como apuntaba antes, tenemos ahí un cierto desfase en cuanto a timing, porque los reguladores nos van a pedir, el caso español, el supervisor nos pide tener planes para 2023. Nosotros, en nuestro caso, hemos ya dicho que en los principales sectores vamos a publicar objetivos ya incluso este año, ¿no? Por lo tanto, ese es un gran desafío, ¿no?, tener más información de nuestros clientes en cuanto a emisiones o objetivos. Y en cuanto a derechos humanos, también es otro ángulo en el que, pues lógicamente, necesitamos mayor información. Ahora apuntaba Juanjo, ¿no?, que efectivamente el reporte de las empresas en gran medida está basado más en las políticas y los procedimientos y no tanto en los objetivos, en los desempeños, ¿no?, en los resultados y en esa identificación de riesgos y en esa publicación también de planes de acción, ¿no? En nuestro caso sí que tenemos un informe en nuestra página de inversores donde explicitamos cuáles son los principales riesgos en derechos humanos, cuáles son nuestros principales planes y cómo estamos desempeñando. Bueno, vamos a necesitar esa información de nuestros clientes porque efectivamente tenemos un rol a jugar importante para asegurar que los principios rectores derechos humanos y empresas de Naciones Unidas pues sean el guión, ¿no?, el marco de referencia. Sí, sí. Muy, muy interesante, Antoni. Muchas gracias. Y quería ahora abrir el melón de la doble materialidad, este palabra, este nuevo concepto que quizá usamos naturalmente en los círculos de corporate reporting, pero a lo mejor no es tan familiar. Me gustaría pasaros la pelota, la patata caliente a Raquel y a Joaquín. ¿Cómo veis de consolidado este concepto en España, en otros sitios? Y, en fin, porque esto entronca con el capitalismo de stakeholders, de grupos de interés, y es algo bastante innovador. En esta, bueno, informa toda la legislación europea, pero es muy interesante, ¿no? No sé qué observaciones os gustaría hacer, Raquel y Joaquín. Raquel, empieza tú. Vale, gracias, Joaquín. Pues
Desde luego es un concepto que ya venimos escuchando, ¿no? Que no es esta propuesta que hace la comisión la que introduce el término, sino que se lleva ya rumoreando, ¿no? y introduciendo en algunos documentos, pero no termina desde luego de materializarse, nunca mejor dicho. Y esto desde luego también es porque no hay una claridad en el concepto, que es lo que creo que está haciendo bien ahora esta propuesta, que es introducir, por favor, qué es lo que entienden ustedes por doble materialidad, o vamos a hacer un concepto común en el que podamos movernos y en el que podamos desarrollar metodologías pues por parte de los expertos, etcétera, ¿no? Y por parte de las empresas. A mí me parece muy interesante este concepto, ¿no? O más bien la definición que introduce esta propuesta, porque creo que hasta ahora lo que veníamos viendo en los análisis de materialidad es una visión muy interna, ¿no? O sea, es verdad que se analiza cómo lo ven los stakeholders, ¿no? Una serie de temas y se sitúan en una matriz y vemos cuáles son, pues vamos a gestionar primero estos, luego estos, dónde hay más riesgo, dónde hay menos, pero es cierto que luego eso, la sensación que hay, ¿no? Yo creo desde fuera es que no permea, no está elevándose al nivel que tiene que estar. En muchos casos no hay una obligación en el Consejo o en la comisión concreta de revisar estos temas. Entonces yo creo que se debe elevar el nivel en este sentido y ser una matriz o una materialidad pues doble, que tenga en cuenta los tres aspectos, ¿no? Y principalmente el aspecto de la sostenibilidad económica, porque yo creo que para mí la parte, digamos, que falta ahora mismo en los análisis de materialidad, ¿no? Porque se ve muy clara en muchos casos la parte social, la parte ambiental, y de ahí yo creo que nace, ¿no? Este concepto de materialidad, pero necesitamos integrar esta otra visión. Y como lo define ahora mismo esta propuesta es, digamos, como un análisis de carácter pues interno, o más bien de fuera adentro, como decía antes, y de dentro a fuera, ¿no? Yo creo que a mí es lo que me resulta más clarificador, ¿no? Es decir, cómo impacto yo, desde luego, en la sociedad, en las personas, en la parte ambiental, en la parte económica. Y desde luego cómo me impactan a mí esos riesgos, ¿no? También que hay ahora mismo que se materialicen, o sea, que se materialice un riesgo como, por ejemplo, que haya una pandemia, cómo me impacta a mí, ¿no? Cómo impacta en mi organización y cómo le voy a dar respuesta. Entonces yo creo que es interesante este concepto, no es fácil, creo, o sea, no es tarea fácil, y habrá que, pues eso, profundizar en una reflexión interna importante y, como digo, a alto nivel, ¿no? No sé qué opinarán de esto BVA, Iberdrola, Roberto y Antoni, pero creo que es el momento, ¿no? de eso, hacer un análisis de materialidad pues al estilo del análisis de materialidad que se hace para la parte financiera, ¿no? Bueno, mi punto de vista. Yo iba a utilizar una cosa, Carlos, que has comentado, que ha cambiado el nombre. Ya no es no financiera. Entonces, y voy a utilizar también otro comentario que ha hecho Roberto, yo creo que es interesante. Vamos a ver, un analista hace tiempo miraba efectivamente el cash flow donde estaba y lo seguía atentamente. Pero es que cada vez más lo que se da cuenta es que hay riesgos ambientales y sociales que afectan a la cuenta de resultado, y a la cuenta de resultados en 2, 3 años, 4 años. Entonces eso es desde siempre, recientemente, sobre todo en Estados Unidos, el tema de materialidad ya es mucho más amplio y tiene en cuenta el tema riesgo reputacional, que es muy difícil de llevar a la cuenta de resultados, pero es muy relevante en cuanto al valor. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos decir? Que esa doble materialidad, hay una que ya había estado entrando, que es la materialidad financiera, que hay que tener en cuenta porque esto me afecta a mi balance y cuenta de resultados de aquí a 3 años, y eso es lo mínimo. Ahora, ¿qué pasa con mi impacto hacia afuera? Que esa es la otra parte. La otra parte, pues lo podemos unir al gran objetivo del 2050. No se nos olvide que todo este plan de finanzas sostenibles es para la neutralidad en el 2050. Entonces, bueno, ¿cómo miramos al 2050? Por la segunda materialidad, es decir, no la materialidad financiera, sino la materialidad de cómo yo impacto. Y además, también usamos los ODS del 2030, cómo yo impacto, cómo ayudo yo a resolver esos grandes retos que tiene el mundo.
Por lo tanto, hay una materialidad que en general los analistas ya la habían metido, y prueba de ello es que hay unos estándares, el SASB en Estados Unidos, que se centra sobre todo en esa materialidad mirando al inversor, frente a esa otra segunda materialidad que ya mira a los stakeholders con legítimos intereses, como bien ha dicho Roberto. Es decir, que ya mira a los demás. Pero el escenario o el horizonte que tú miras, pues es mucho más largo. Y ahí viene la gran dificultad, porque ¿cómo va a ser el mundo en el 2030 o en el 2050? 2030 más o menos, pero el 2050 yo creo que va a ser muy distinto. Entonces, ¿cómo vas a calcular tú? ¿Cómo vas a establecer unos riesgos con precisión? Entonces ahí viene otra cosa que Juanjo ha comentado, que claro, acabas narrando lo que estás haciendo en tus procesos, pero es muy difícil calcular a tantos años vista. Bueno, ese es el reto. Yo creo que esa es una de las dificultades para entender bien el concepto, es decir, oiga, me ayude un poco con, por lo menos con unos escenarios, porque el escenario de 1,5 grados centígrados, pues bueno, pues un escenario muy amplio, pero curiosamente casi todos dicen que depende, y aquí acabo, depende en gran medida del regulador. Si el regulador hace un ordenamiento ordenado, se conducirá hacia un escenario. Si es muy desordenado o retrasado, pues será otro escenario. Y entonces, bueno, pues estamos hablando aquí, pero el regulador, que es el motivo de que estemos hablando, pues nos lleva un poco con la lengua afuera, porque que está introduciendo muchísimas regulaciones y tanto las empresas como los inversores pues nos estamos amoldando a ello, pero es difícil porque el tema es sistémico, es muy complejo, no solo ambiental, no solo social, sino los tres con la gobernanza. Entonces eso es muy complicado al final decir con tick box, sí, no, sí, no, sí, no. Lo habéis explicado fenomenal, Joaquín, Raquel, porque es un tema además muy complejo. Y conectando con la doble materialidad, me gustaría preguntaros, Lenis y Juanjo, un poco cómo es la distancia entre el dicho y el hecho, cómo las empresas están divulgando esos impactos hacia afuera. Vosotros estáis, digamos, Lenis, vosotros sois un poco un watchdog en ese sentido. Juanjo, vosotros tenéis un conocimiento técnico muy importante sobre ello. ¿Cómo lo veis? Dale, Lenis. Gracias, Juanjo. Sí, lo que vemos es claramente las empresas cada vez más reportan temas sobre sostenibilidad, pero algo que es muy importante es que reporten cuáles son sus objetivos relacionados con las cuestiones de sostenibilidad y cómo están logrando esos objetivos en el tiempo. Esto nos parece que es fundamental. Entonces, justamente la propuesta de reforma contempla ahora que las empresas deben reportar, deben describir estos objetivos relacionados con las cuestiones de sostenibilidad, pero también deben divulgar sus avances con respecto a estos objetivos y los hitos también, los hitos más relevantes. Entonces, creemos que más allá de solamente reportar y reportar el progreso, que es muy importante, también es importante cómo se construyen estos objetivos. Y entonces aquí yo quisiera conectar con lo que explicaban Joaquín y Raquel, y es que la base para la creación de estos objetivos es vincularlo con la doble materialidad. Entonces, estos objetivos pasan por estar integrados, porque se integren los riesgos y las oportunidades que se derivan de los asuntos de sostenibilidad, pero que también se integren los impactos adversos, reales y potenciales de los modelos de negocio de las empresas y de las operaciones de las empresas en las personas y en el planeta, ¿no? Entonces, crear estos objetivos inteligentes, objetivos por sí mismos sostenibles, pero que además se pueda evaluar el progreso, porque estos objetivos sean en la medida de lo posible cuantificables, pero también sean cualitativos. Sin duda, mucha de esta información también será cualitativa, nos permitirá realmente que podamos ver el impacto de lo que las empresas están haciendo en materia de sostenibilidad. Y esta información, en la medida en que pueda
pueda ser relevante y pueda entenderse, entonces será cada vez más importante justamente para los supervisores, para los ciudadanos, para los inversores y para todas aquellas partes interesadas. Pero además, y esto es muy importante, es que también es fundamental para la empresa, para que la empresa se pueda adaptar su negocio y sus operaciones a un entorno cada vez cambiante, un entorno que valora competitivamente a la sostenibilidad. Vale, gracias, Lenis. Bueno, yo lo que os quería compartir sobre este tema es que creemos que hay una cierta todavía confusión, o sea, se está acelerando mucho la necesidad de informar sobre distintas cuestiones, pero creemos que tanto desde los analistas o las personas que reciben la información como desde las propias empresas que las gestionan, que las elaboran, perdón, todavía hay confusiones y aquí la reforma de la directiva puede tener un papel muy importante, ¿no? Y los estándares que la acompañen. Yo os voy a contar muy brevemente un ejercicio que hemos hecho la semana pasada, Fran Bold y Sustentia. Hemos analizado en 46 empresas españolas, basándonos en los informes de 2020, muy poquitos indicadores sobre cambio climático, información sobre cambio climático. Y lo que os voy a contar muy brevemente es que a pesar de que hay estándares de referencia en estos temas, la información que se recoge es muy heterogénea y muchas veces confusa y al analista le es difícil realmente establecer. Información sobre riesgos y oportunidades por el cambio climático. Aquí tenemos la referencia del Grupo de Trabajo de Información Financiera relacionada con el clima, el TCFD. Bueno, la mayoría de las empresas que dan este tipo de información de riesgos y oportunidades dicen que siguen estas recomendaciones. Más o menos eran la mitad de las que hemos analizado. Formalmente, prácticamente todas dicen seguirlas, pero cuando vas a ver recomendaciones concretas, entonces los porcentajes caen dramáticamente, ¿no? Dos cuestiones concretas. Presentar los riesgos sobre cambio climático en distintos horizontes temporales, únicamente el 20% aporta esa información. Explicar cuál es la resiliencia de la estrategia aplicando un escenario por debajo del 2%, del 1,5%, un 25%. Vuelvo a decir lo mismo de antes que en derechos humanos. Hay empresas que dicen estar haciendo los ejercicios, pero luego la información que se presenta es muy poca. No todas, evidentemente, y antes no sé si lo dije, pero quiero decir, aquí hay mucha diferencia entre unas empresas y otras. Hay otras empresas que realmente están haciendo ejercicios sobresalientes de presentación de los riesgos y muy específicos, ¿vale? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay empresas que dicen estar haciéndolo, pero a la hora de presentar la información no está o es muy limitada. Y aquí yo interpreto otra vez que no sé si es falta de directrices sobre cómo publicar esa información que tienen, vértigo de publicar este tipo de información. Dejo ahí un poco la pregunta, ¿no? Sobre objetivos de cambio climático, que aquí tenemos la referencia, es el Science Based Target Initiative. Bueno, más o menos la mitad de las empresas tienen un objetivo de cambio climático, que viene a ser un objetivo de reducción de emisiones que sea acorde con el Acuerdo de París, ¿no? De esta mitad de empresas, del 50%, el 40% más o menos dicen hacerlo basándose en objetivos con base en la ciencia. Pero vuelve a ocurrir lo mismo. En la narrativa muchas veces no queda claro si están en la iniciativa o no están, en qué estadio están, porque esta iniciativa tiene varios estadios. Si han utilizado una metodología distinta, pero que también está basada en la ciencia. Terminología sobre neutralidad, emisiones netas, de nuevo, no siempre queda claro, o sea, no es homogénea, ¿no? Y aquí, refiriéndome a lo que decía antes Lenis, también es un problema para las propias empresas el saber que sus planes de transición están orientados con unos objetivos que realmente
están, digamos, alineados con el Acuerdo de París. Y entonces, ante esta confusión metodológica, creo que ahí la directiva también puede ayudar. Y por último, sobre emisiones de gases de efecto invernadero, en cuanto al alcance 1 y 2, donde las metodologías están claras, prácticamente todas las empresas, el 95%, están aportando datos, pero en el alcance 3 volvemos a lo mismo. Es complejo metodológicamente, hay alcances variables y aquí el 62% de las empresas que hemos analizado aporta esta información, ¿no? Entonces, únicamente como conclusión, todavía hay poca información, una vez más, sobre algunos indicadores que deberían ya estar, información sobre riesgos, y creemos que la directiva y los estándares que la acompañen pueden ayudar mucho también a las empresas a aclarar qué metodologías utilizar y tener una mayor certidumbre, ¿no? Y por supuesto a los grupos de interés es que leemos los informes. Genial. Se nos va acabando el tiempo, pero no me gustaría acabar sin poder al menos tratar un tema importante que mencionó Elena de la Comisión. Quizá, Roberto, puedes abordar esta pregunta, pero es el de la verificación. ¿Cómo ves estos términos que decía Elena, que están en la ley de la verificación limitada y razonable? Claro, Carlos, entiendo que no hay un tiempo para una tercera vuelta, ¿verdad? No, por eso te preguntaba, Roberto. Vale. Yo creo que Aprovecho para comentar. Sí, está claro. Vamos a ver. Es que han salido muchas cosas y a mí me gustaría hacer algunos comentarios respecto al reporting, ¿no? Y lo digo desde una compañía que creo que llevamos con un GRI publicado desde hace 15 años, verificado, es más exhaustivo porque respondemos a todo. Me gustaría conocer la opinión de Juanjo sobre nuestra implementación de la Task Force. Creo que hemos hecho un trabajo excelente, complicadísimo. Pero a mí, ¿qué me preocupa? Que a mí me preocupa que la ambición mate al gato, ¿no? Es decir, yo creo que con entre 25 y 30 indicadores, todas las compañías solventan el 90% de su problema, ¿vale? Entonces, yo creo que sería necesario a la hora de elaborar estándares, de apostar por los estándares, que hay que valorarlos, sería necesario tener en cuenta eso. Y es que empecemos por lo fundamental. La segunda cosa, que es un cambio copernicano, yo creo que la gente no se está dando cuenta, es que venimos de hacer un reporte de hechos sucedidos, acontecidos de pasado, verificables, a que se nos pide publicar estimaciones, previsiones y futuro. Y el cambio es tremendo, porque el hecho es verificable, pero el futuro es opinable, ¿no? Y si adoptamos por un momento una posición un poco anglosajona, hacer disclosure del futuro, perdona por el anglicismo, Carlos, pues puedes incurrir en responsabilidades. Entonces, a mí ese es un elemento que creo que desde la buena voluntad, claro que hay que tener objetivos y claro que hay que transparentarse y tal, pero ahí tiene muchas vertientes que hay que valorar, desde la dificultad de elaboración hasta su mera utilidad, porque yo poner ahora mismo un objetivo para el 2040, ninguno vamos a estar aquí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué relevancia tiene hoy? Bueno, tiene relevancia lo que hagas hoy y en los próximos 3 años, más que el objetivo a 2040, ¿no? Y es verificable un objetivo. Puedes verificar cómo lo has elaborado y hasta cierto punto si tiene encaje científico, pero yo os aseguro que la cantidad de hipótesis que hay que hacer para poner en marcha un escenario 2040-2050 son tales que, como decía un viejo jefe mío, es un arco de iglesia gótica. O sea, no es que es romano, es que es gótico. Es alto, es apuntado, es complejo. Entonces, pues sentido común. ¿Verificación razonable? Pues sentido común. Yo creo que mi propuesta sería desarrollemos unos estándares que claro que son necesarios, desarrollemos los menos estándares posibles, acotemos qué indicadores son relevantes, desarrollemos estándares robustos y homogéneos y verifiquemos esos indicadores, que deberán ser preferentemente indicadores de pasado, de performance, de desempeño y cuantitativos. Y sobre esa fase robusta, sólida y verificable, pues ya crezcamos, ¿no?
Porque de lo contrario, las compañías asumimos unos costes a corto plazo que realmente a mí, bueno, pues si hay que asumir los costes, se asumen, ¿no? Y yo creo que Iberla es un ejemplo, los hemos asumido y publicamos un estado de información no financiera de 500 páginas. Pero si atendiéramos a lo que otros grupos de interés o especialistas o analistas nos piden, nos iríamos a 1000. Entonces, en algún punto hay que poner el final, ¿no? Digo, publicando 500 páginas creo que no se puede poner en duda nuestro compromiso con la transparencia. También digo, hagamos un ejercicio de realismo, de pragmatismo y de elegir lo que es sustancial. Entonces, y una verificación razonable, ¿por qué me preocupa? Pues porque supone un impacto tremendo sobre los procesos de elaboración, de control interno y de verificación. Tiene un coste muchísimo más alto. Yo creo que donde hay que poner el punto es en la utilidad. Entonces, ¿verificación razonable en un momento dado? Sí, claro que sí. Tenemos que ir en esa dirección. Pero acotemos el alcance de esa verificación para que sea útil y eficiente. Genial, estupendo. Nos quedan, yo creo que 5 minutos. Muchas gracias por esa reflexión, Roberto, sobre auditoría y verificación. Nos quedan 5 minutos. Yo os propongo, para cerrar el coloquio, una especie de elevator pitch. Ahí va otro anglicismo para la colección, en el que, nada, en 40 segundos, cada uno de vosotros, pues le podáis quitar, como dice Juanjo, el vértigo a la transparencia a las empresas. ¿Cuál sería vuestro mensaje, básicamente? Nada, yo creo que 40 segundos cada uno, una cosa así. A lo mejor empezando por Antoni, vamos a seguir el mismo orden. Antoni, ¿cuál sería tu propuesta de ascensor? Bueno, no, para las empresas, pues lo primero, que lo conozcan, que se preparen. Y entiendo que hay esa incertidumbre, pero lo importante es que lo trabajen. Y en segundo lugar, un mensaje también de oportunidad, de ver este tema como una oportunidad, porque lo que nos viene es de un mundo en el que los fondos, la financiación y las políticas públicas premiarán a las compañías que integren los aspectos sociales, ambientales y buen gobierno en sus planes y en su día a día. Por lo tanto, que lo vean como una oportunidad. Fantástico. ¿Quién es Sí. el siguiente? Sí, Yo creo que... Joaquín, sí, me parece que era yo. Bien, comparto lo que Tony ha dicho, es decir, que no solo ver riesgos, sino también ver oportunidades. Y sobre todo no solo oportunidades porque va a haber mucho dinero para invertir, sino oportunidades desde el punto de vista estratégico. Mirar hacia el futuro y pensar los cambios que se van a producir, sobre todo en el comportamiento de las personas, puede dar origen a decir, nosotros estratégicamente cómo estamos situados. ¿Estamos orientados hacia ese horizonte o no? Por lo tanto, yo creo que es un sano ejercicio de pensamiento, reflexión estratégica que obliga el tema social y el medioambiental, los dos, y que, bueno, pues tiene su parte positiva. Muchas gracias, Joaquín. Raquel. Sí, yo en modo tweet. Para mí, yo creo que la clave es más transparencia y seguir en ese camino, ¿no? Que muchas empresas ya llevan muy, muy avanzado y muy maduro, y las que no, pues están en ello, para crear organizaciones más comprometidas y más competitivas. Creo que es la clave, ¿no? Comprometido y competitivo es lo que se le pide a una organización hoy por hoy, creo. Genial. El turno de Roberto. Último turno. Bueno, yo creo que estamos en un momento social complicado, con la pandemia, con una recuperación que será verde o no será, pero que hay que empujar. Entonces yo creo que cada compañía tiene que hacer un análisis sobre cómo puede contribuir a la mejora del mundo en el que vivimos, ¿no? El caso de Iberdrola está claro, nuestro propósito es en una energía saludable, que es verde, limpia y accesible, que significa de calidad y eficiente. Y cada compañía tiene que hacer su análisis y pensar cómo puede aportar ese valor, ¿no? Y sin miedo a cambiar el modelo de negocio o adaptarlo cuando tienes que hacerlo. Y esta transición va a exigir mucha capacidad de innovación y adaptación. Gracias, Roberto. Lenis, ¿cuál sería tu mensaje? Sí. Mi mensaje es que preocuparse es bueno. Eso quiere decir que la reforma es innovadora, que la reforma está sentando una base para la transformación también de las empresas,
pero que esperamos que también los estándares puedan reducir esa curva de aprendizaje. También resaltamos que es importante la información prospectiva y que esto no es nuevo para las empresas, en especial para aquellas empresas vinculadas a sectores estratégicos como el sector energético. Entonces, creemos que es importante, que la particularidad es que ahora esta información tiene que estar vinculada a escenarios climáticos. Existen metodologías y esperamos que en realidad los estándares puedan reducir esta curva de aprendizaje y que también el alcance pueda vincularse también a las pymes en un futuro, porque justamente también algunas de ellas tienen impacto en sectores estratégicos vinculados a las personas y al planeta. Muchas gracias, Lenis. Y Juanjo, tienes la última palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a poder añadir ya poco después de lo que han dicho mis compañeros de sala, pero lo que veo es que es un poco inevitable. O sea, las empresas ante lo que se viene no tienen mucha alternativa de quedarse a un lado. Entonces, ¿va a requerir recursos? Sí. ¿Esfuerzo? Sí. Pero ha llegado esto para quedarse. Entonces, yo también veo muchas oportunidades. O sea, es un espacio de innovación para todas las empresas importante. Y cómo distinguirse en el mercado también a través de estas estrategias, lo veo claro. Y por cerrar, ante la pregunta que dejaba yo un poco en el aire sobre el vértigo de la transparencia, qué información hablando de riesgos, sin duda, para cualquier analista de información, cuanto más específica es la información sobre riesgos, mayor confianza da ese informe y la gestión que hay detrás, ¿no? Y nada más. Pues muchísimas gracias. Un lujo poder haber escuchado vuestras opiniones y con esto cerramos. Disculpas al público por no poder coger sus preguntas y con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos y al público. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, un aplauso virtual para todos los expertos por este intercambio tan interesante sobre los puntos clave de esta reforma. Creo que este debate ha proporcionado el contexto ideal para que concluyamos la jornada con Santiago Durán Domínguez, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El ICAC es la autoridad responsable encargada de la supervisión y elaboración de normas en contabilidad y auditoría en España y depende directamente del Ministerio de Economía. Asimismo, el ICAC también es miembro de los órganos de gobierno del EFRAC, institución propuesta en la Unión Europea para coordinar el desarrollo de los estándares de reporte en la UE. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí y te pasamos la palabra. Muchas gracias, Susana. Para empezar, por supuesto, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al cierre de estas jornadas, tanto en nombre de IRICAC como en nombre de doña Amparo López Senovilla, subsecretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que no ha podido asistir al evento por cuestiones de agenda. La verdad es que lo primero que me viene a la cabeza es que el diálogo que acabamos de asistir ahora previamente, sin duda resulta clarificador de muchos aspectos vinculados a estas necesidades que tenemos en relación con la información sobre sostenibilidad que tendremos que tener en cuenta en los posteriores desarrollos regulatorios que se hagan a partir de la presente directiva. Sobre la directiva, yo creo que señalar que el primer aspecto fundamental es que supone un avance significativo en cuanto al reporte, en particular en lo que se refiere a la comparabilidad, que sin duda va a mejorar o va a servir para mejorar la calidad y ser una herramienta que asegure también el proceso de transformación hacia un sistema económico sostenible. Al hablar de lo que es la reforma de la información no financiera, me gustaría mencionar que el ICAC, como ya acabas de mencionar, que es el órgano responsable en España, tanto de la normalización contable como de la regulación y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas, ha participado de forma muy activa en este proceso de reforma, en las llamadas a la participación y en la práctica ha podido así transmitir en general la posición española en relación con las cuestiones fundamentales de la materia, vinculadas a la materia e ir recibiendo información sobre la visión internacional. En la participación del ICAC en este proceso se han manifestado en las dos vertientes que tenemos fundamentales de actividad,
Por la parte regulatoria, el Instituto, gracias a su presencia en el EFRAC, ha participado y ha recibido información de manera directa de los avances que se ha ido realizando por parte del EFRAC y en particular por parte de la Task Force que estableció el EFRAC al efecto. Y también, de forma paralela, en el ámbito regulatorio, hemos llevado a cabo reuniones con otros reguladores de las distintas naciones que forman parte de la Unión Europea para tener conocimiento de sus inquietudes en relación con lo que sería la posible modificación y la efectiva modificación al vernos ante esta propuesta de la Directiva de Información No Financiera. Y por otra parte, también mencionar que desde la óptica de la actividad de auditoría, de la actividad de supervisión de auditoría, el ICAC, con su presencia en la Comisión Europea de Órganos Supervisores de Auditoría, ha podido constatar el planteamiento que tienen los diferentes supervisores de auditoría en el ámbito de la Unión Europea sobre cuál debe ser o cómo debe ser el papel de la revisión de la información no financiera de cara a la futura actividad vinculada, relacionada con esta información. Este proceso yo creo que lo que nos ha puesto de manifiesto es que hay dos aspectos esenciales en relación con el futuro éxito de la implementación de esta reforma normativa. Por una parte, la necesidad de un establecimiento de unos estándares que habrá que ver hasta dónde llegan, tal como mencionasteis antes en la mesa redonda, y por otra parte, cómo debe ser fundamental la existencia de un sistema de revisión que tenga parte de estos estándares sobre el reporte vinculado a la cuestión. Es, por tanto, innegable que este análisis que se efectúe sobre el proceso de la revisión de la directiva que ha concluido actualmente ha detectado estas necesidades fundamentales en relación con la información, que son, y todos somos conscientes hasta ahora, que es la falta de comparabilidad, las limitaciones de la fiabilidad de la información o que posiblemente no se publique toda la información que es relevante. Y por eso es imprescindible plantear y avanzar desde el punto de vista regulatorio, en particular en lo que se refiere a la estandarización de esta información. Por nuestra experiencia, en relación con la información financiera, sabemos que la estandarización es un elemento esencial para la comparabilidad de la información. Es por ello, por lo que en el ámbito de esta información no financiera, la existencia de un conjunto de normas comunes va a prevenir la posible falta de comparabilidad de esta información. Pero además, yo creo que es muy importante tener en la cabeza que la normalización de la presentación de esta información va a contribuir también a la mejora de la calidad de la misma, ya que, además de permitir esa comparabilidad a que me estoy refiriendo, va a facilitar la revisión por un tercero de dicha información. Además, disponer tanto de normas como de estándares a nivel de la Unión Europea también, y esto ya desde un punto de vista más político, supone un avance esencial que fortalece la posición internacional de la Unión Europea. El EFRAC, como habéis mencionado anteriormente, va a ser el órgano encargado de desarrollar estos estándares, lo que implica un cambio en su estructura de gobierno y la asunción de nuevas competencias. Y quiero recordar aquí que el ICAC forma parte del EFRAC, ya se mencionó, forma parte de la Asamblea General del EFRAC, que es el órgano encargado y competente para nombrar tanto al presidente, al vicepresidente y a los miembros del Consejo. Por otra parte, otro elemento esencial al que he señalado en relación con la información es que para asegurar que ésta cumple el objetivo que queremos todos con la misma es imprescindible la verificación. Va a ser, por tanto, absolutamente necesario desde este punto de vista avanzar en los mecanismos que aseguren que esa revisión de la información cumple con las exigencias que garanticen la calidad en el trabajo efectuado, lo que, por lógica, requiere tanto metodologías estandarizadas como mecanismos de control de calidad de los encargados de esa revisión. Posiblemente, en un futuro, habrá que considerar también el establecimiento de algún mecanismo de supervisión sobre ese proceso de revisión. Por tanto, yo creo que es evidente que esta reforma de la directiva a la que nos enfrentamos supone un gran avance en la divulgación de información de carácter no financiero de las empresas, como una palanca además que puede contribuir a la transformación hacia un sistema, un modelo económico sostenible. Pero la reforma también supone una presión adicional, tanto regulatoria como de implementación. En particular, yo creo que si tenemos en consideración los plazos de los que inicialmente estamos hablando, con la consideración de la posible transposición antes del 1 de diciembre de 2022 y teniendo en cuenta que las obligaciones se están planteando para el ejercicio que se inicie el 1 de enero de 2023. En este proceso sabemos, se ha mencionado también previamente, que el EFRAC está trabajando de forma paralela en un borrador de normas de información sobre sostenibilidad que se espera que estén disponibles en una primera versión a mediados del año que viene. Así,
Sin más, hay que señalar que lo que nos espera en los próximos meses es un trabajo intenso que también requiere de un esfuerzo divulgativo a través de eventos de esta naturaleza y que yo creo que debemos intensificar entre todos. Sin más, me gustaría transmitir a todos, por supuesto, los mejores deseos, en particular desear que cuanto antes podamos disfrutar de un evento como este, pero ya de forma presencial, lo que sin duda va a ser un indicador de la mejor noticia, tanto para nuestra salud como para la actividad económica. Y desear que el proceso intenso que se inicia ahora culmine con la mejor regulación posible en cuanto a la información vinculada a la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. De nuevo, un aplauso virtual para todos los expertos y los ponentes del coloquio, así como también a todos los participantes que nos han acompañado durante la mañana. Por favor, no duden en contactarnos si estuvieran interesados en recibir mayor información sobre este debate. Hemos ido pasando información a través del chat y de las preguntas realizadas durante la mañana. Muchísimas gracias de nuevo y que tengan un buen día.